la cámara es un poco feita. No, pero no vas a tener esa, no te preocupes. Te van a ver desde ahí. Ah, ya está. Entonces Espera, ahora yo voy a poner esto y luego quitas eso. Ya me dejan. Vale, hazme panelista. sí, voy a callar esto de momento. Sí, ese calla lo que se escuchará. A ver, Se supone. Aroa Ferris. Ferrer, Ay, perdón, Ferrer. lo siento. tranquila. No lo leí. Mira a ver el audio de ahí. Está encendido. Y a ver. Te he hecho ya panelista. Vale, voy a poner la cámara. A mí me tienes que hacer panelista también. A ti. María. Ya lo hemos hecho. ¿Y funciona todo bien? Todo bien, todo bien. Pero ahora simplemente le dais permisos aquí y será exactamente igual que en la calle. Vale, perdón. María. Vale. No estás. Sobre. Pero empieza por sobre. A ver. Y estaba ya Cristian Esmeralda. Hace la panelista. Vale. Cristian. Cristian. ¿Quién más está? ¿Tienes el audio encendido? Yo no. Ya está. Es que no, es que por defecto sale todo el micrófono desactivado, no sé por qué. No, que ya es todo bien. Pero no te oigo. Pero es que yo creo Ahora. que Hay un eco. ahora sí. ¿Se me ¿Habla? oye? ¿Se me oye? Ahora sí, yo te oigo bien. Sí. Vale. Vale. Perfecto. Ellos no pueden. ¿La veis? Me sigo viendo con... No, ponme a mí, quita tu vídeo. No, espera, vete a vista. Vete a vista. Dale clic a vista. Arriba, Arriba a la derecha. Ay, vale. Ahí. Vale. Listo. O bueno, espera. Simplemente tú lo que puedes hacer es, cuando está hablando alguien, le das aquí a destacar para todos y esa será la cámara que aparezca. O sea, por ejemplo, cuando está hablando el ponente, le das a reemplazar destacado y aparecerá ahí. Todo el rato, sin Vale. moverse. Para la gente. Entonces ¿vale? lo vas cambiando dependiendo de Y lo que primero sea. poneos a vosotras que vais a hablar primero. Vale. En visto. No, en la persona. O sea, en mí ahora. Vais a hacerlo vosotras, Ahí. ¿verdad? Sí. Vale. ¿Qué era? Reemplazar destacado. Sí. Eso es. Y la de aquí la quito entonces. Esa que está aquí Sí, la esa la quito. puedes quitar. ¿Necesitáis ayuda con los correos o algo? Ya está, Ya nos han mandado. ¿Ya está todo? Sí. Vale, perfecto. Vale, espérate, aquí hay gente con la mano levantada y todo. ¿Qué será? Que gente la perdón. Hacer para perdón. ¿Quién más? Vicente, Fernando. Ahí míralo, ahí está. Ya te llamo todo. ¿Alguien más falta? Dios, qué... A ver, ¿para dónde estamos? Nosotras, Cristian, Fernando, Aroa, Sandra, y Aza Paula también. Vale. Ya. No sé si está, pero... ¿Me oís? Sí. Vale, es que yo tengo a veces problema con el sistema y hay que procurar comprobar antes de tener que intervenir que realmente se me oye. Vale, pues nada, ahora ya desactivo hasta que me toque hablar. Vale, pues dejar entrar a la gente. Vale, el señor, vale, hay que ponerle presencial, o sea, presentar. Dale a compartir pantalla, todos los panelistas. Ya está. Pero en orden, en plan, primera mesa inaugural. ¿Falta alguien más que ponerle panelista? Es que Paula Chuliano no está metida, pues no. Pues no. Paula Chuliano no está metida, entonces no la he puesto, ¿no? No está. Nosotros, Cristian, Aroa, Fernando, Sandra y el otro hombre que se llama. Vicente lo raro de salir la opción de presentar. Sí, pero ya se lo hemos puesto. A ver. ¿Están todos? ¿No falta uno? Cristian, Fernando. ¿Y el otro? Baja, está. Baja. Ahí, míralo. Vicente Larrón. ¿Me oís bien ahora? Sí.
Vale, Y se le... quito el micrófono. ¿Nos están escuchando? Sí. Y Timo pone que no puede hablar. Ha puesto Uy, perdón, ya voy. en el chat con las preguntas. Ahora, perfecto. Vale, Chimo. Hay que poner a Chimo, ¿no? Sí. El presentador, sí que sí. Ana, no. Reemplazante esto también. Y luego extender por nombre. Ahí, vale. El primero. Pero me acuerdo. ¿Qué? Esto no. Lo tienes en tu rodillas, ¿no? Esto. Bueno, pues eso. Es muy súper fuerte. Eso. Luego tengo que decir a continuación, se puede ver en otra sección el enlace, preguntas, voy a poner el... puntos. Y luego digo yo le digo, a continuación, se inicia el turno de preguntas. Puede hacer preguntas de la normal, no está que consideren. Yo digo, no estoy muy yo les digo, me estoy de los sí, para la versión, para que no lo puedan encontrar. Es decir, tenemos que considerar que están por 10 minutos. Primero que tienes que decir, sí, con los primeros. Y si no, pues, que está bien, que bien. Luego, si no, la que última vez, no me digo. Andrés, de que si le pongo yo, y acuérdate de cambiar los efectos. ¿Qué?
Os pasa el tiempo. Sí, no, si quieres empezamos ya. Sí, ¿no? ¿Empezamos? Sí. Cuando Vale. queráis. Perfecto. Pues bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Chimo García y como miembro del Comité Científico es para mí un placer poder dar comienzo a este debate del 9º Congreso de Investigación Biomédica titulado COVID, generación de vacunas a gran velocidad. El debate va a seguir la siguiente estructura. Para comenzar, tendrá lugar una breve charla por parte de los 3 ponentes invitados al debate. En primer lugar, tendrá la palabra el doctor Fernando González, quien actuará como moderador del debate y nos hablará sobre la importancia de las vacunas en general y la del COVID-19 en particular. Y además nos hablará sobre los posibles efectos de las mutaciones sobre la eficiencia de estas vacunas. A continuación, escucharemos al doctor Cristian Esmerdú y al doctor Vicente Larraga, quienes nos ayudarán a comprender cuáles pueden ser las ventajas y las desventajas de producir una vacuna a gran velocidad. Acto seguido, los miembros del comité científico expondremos a los ponentes una serie de preguntas con el fin de promover el debate y poder escuchar los diferentes puntos de vista. Finalmente, los congresistas podrán formular las preguntas que consideren utilizando la opción de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom o pidiendo el turno de palabra a los que se hallen en el congreso de forma presencial. Bien, una vez dicho esto y aclarado el funcionamiento del debate, tengo el orgullo de presentar al profesor Fernando González Candelas. Es catedrático de Genética de la Universidad de Valencia, donde imparte clases de genética, teoría de la evolución, genética de poblaciones, genética de la conservación y bioinformática. Desarrolla su tarea investigadora en la Unidad Mixta de Investigación en Infección y Salud Pública, FISABIO, Universidad de Valencia, de la que es investigador responsable y donde dirige la sección de Epidemiología Molecular. Asimismo, es investigador principal del Grupo de Investigación Evolución y Salud, integrado en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas del CSIC. Entre sus principales líneas de investigación están la epidemiología molecular y evolución de poblaciones de virus. Ha sido responsable de más de 40 proyectos y contratos de investigación. En la actualidad, es uno de los responsables del proyecto Consorcio para la Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2, financiado por el CSIC y el Instituto de Salud Carlos III. Autor de más de 200 artículos de investigación científica, 23 capítulos de libro, 20 artículos y 20 artículos de divulgación. Ha dirigido 13 tesis doctorales y está dirigiendo otras 10 en la actualidad. Pues bien, sin más preámbulo, le cedo la palabra al profesor González para que pueda introducir al resto de ponentes y acto seguido de comienzo su ponencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Chimo. Bueno, ante todo, daros el agradecimiento a ti y a todo el comité organizador por la invitación a participar y moderar en esta mesa de debate y dar la bienvenida a todos los asistentes al Congreso, que espero que os esté resultando pues, interesante, productivo e informativo y formativo. Voy a empezar, como comentaba Chimo, presentando brevemente a los 2 ponentes que me acompañarán en esta mesa de debate. En primer lugar, al
al doctor Christian Smerdou, que es el investigador principal en el Laboratorio de Desarrollo de Vectores del Programa de Terapia Génica y Regulación de la Expresión Génica en el Centro de Investigaciones Médicas Aplicadas de la Universidad de Navarra. Como yo, él también es doctor en Ciencias Biológicas, en este caso por la Universidad Autónoma de Madrid y el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, y desarrolló una estancia postdoctoral en el Instituto Karolinska de Estocolmo, que creo que a todos nos es muy conocido por otros motivos. Allí desarrolló la investigación sobre vectores de expresión basados en el virus del bosque de Smeliki. En el año 2000 regresa a España y se incorpora al departamento que hemos comentado previamente, en el CIMA, donde ha continuado su tarea de investigación desarrollando nuevos vectores basados en este mismo virus y también en el adenovirus. Vectores que tienen una alta eficacia antitumoral con distintos modelos preclínicos de cáncer. Además, en este periodo ha desarrollado y patentado varios sistemas que han permitido generar líneas celulares estables capaces de expresar proteínas recombinantes a niveles elevados. Para completar la mesa, contamos también con la participación del doctor y profesor Vicente Larraga. Vicente Larraga es licenciado en Medicina y Cirugía y también en Ciencias Biológicas, ambos por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estancias postdoctorales en la Hebrew University, en el Instituto Weizmann de Israel y en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, siendo investigador invitado en la Medical School de la Universidad de Nueva York. Su carrera científica se ha desarrollado esencialmente en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trabajando sobre la estructura de membranas biológicas y mecanismos de activación celular, tanto en bacterias como en células eucariotas. Allí puso en marcha el Laboratorio de Parasitología Molecular del Centro de Investigaciones Biológicas, donde todavía desarrolla su actuación como profesor investigador emérito. Ha trabajado en el desarrollo de vacunas recombinantes frente a la leishmania y en los mecanismos de infección. Ha publicado más de un centenar de trabajos en revistas y libros, y en la actualidad, como decía, es profesor de investigación ad honorem, trabaja en el desarrollo de una vacuna novedosa de ADN recombinante, de la que seguramente nos va a hacer algún comentario frente al coronavirus SARS-CoV-2. Y yo creo que con ambos podemos contar para tener una sesión instructiva y formativa, que es lo que creo que en el fondo nos atrae a todos en la participación de los congresos. Y salvo que tengáis alguna cosa más, voy a pasar a haceros una muy breve presentación de algunos puntos que podríamos considerar que son para debate, pero que en realidad lo único que pretenden es situar un poquito algo del conocimiento, del poco conocimiento que tengo yo sobre vacunas, porque mi trabajo se desarrolla, como ha comentado Chimo, en otro campo. Bien, entonces, como decía, quería introduciros un poco al debate. Y como llevamos ya un año de pandemia y ya me han hecho no sé cuántas entrevistas, pues a mí se me ocurre ahora devolverle un poco la pelota, y en vez de contestar, yo lo que quiero es preguntar cosas, y se me ocurren qué preguntas podríamos estar planteándonos alrededor del tema de las vacunas contra la COVID, porque son importantes, son o no son seguras, van a cambiar el curso de esta pandemia y nos permitirán volver a la normalidad. Acabarán o no con el virus, y la última, la que está de moda en las últimas semanas, y qué pasa con las variantes. Pero yo quiero que penséis que estas preguntas son las que se puede plantear cualquier persona de la calle. Nosotros somos personas de la calle, pero además tenemos una capa añadida de conocimiento. Por lo menos se nos supone que tenemos una capa añadida de conocimiento, y las preguntas que nos podemos y nos deberíamos plantear a este nivel pueden ser un poquito distintas, pueden ser de, digámoslo así, una complejidad un poco mayor, sin que, como yo no soy especialista, entremos en los detalles técnicos de los desarrollos de diferentes vacunas o de diferentes modelos. Así tendríamos, por ejemplo, ¿por qué no se han empleado hasta ahora vacunas basadas en el RNA mensajero?
si es una técnica que estamos viendo que es tan eficiente y tan rápida en la producción de una vacuna eficaz, ¿por qué vacunas que en principio parecen a los profanos iguales o casi iguales tienen eficiencias tan distintas? Algo que quizá tengamos que hacer en breve. ¿Cuánto nos costaría reemplazar una vacuna por otra? Y cuando digo una vacuna, evidentemente me refiero a una cepa vacunal por otra cepa vacunal. Esto que cada año se hace con la gripe tarda prácticamente un año en hacerse. Esto vamos a tenerlo que sufrir con el coronavirus. ¿Qué diferencias hay en la producción de inmunidad entre la inducida por una vacuna y la inducida por la infección? Hay quien opina que la infección tiene natural induce una inmunidad de menor cantidad que la vacunal. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué se suministran 2 dosis de la mayoría de las vacunas que se están en estos momentos administrando y también en desarrollo? Y un debate que se planteó hace unas semanas, ahora está un poquito más calmado, pero volverá a ser recurrente. ¿Y con cuánta separación se tienen que administrar estas 2 dosis? Como podremos ver, no tenemos todavía claro de qué protegen. Se han seleccionado las vacunas para protección frente a enfermedad grave y evitar la mortalidad. Pero desde un punto de vista de salud pública, eso que es muy importante, también es importante que protejan frente a la transmisión. ¿Cómo podríamos desarrollar vacunas que protejan frente a la infección? ¿De acuerdo? Bueno, estos serían para mí algunas de las preguntas que me gustaría que los ponentes que saben de vacunas me contestasen, aunque es el turno de vosotros en unos minutos el de plantear las preguntas que consideréis oportunas. Yo, como decía Chivo, voy a hacer simplemente una exposición muy breve de por qué son importantes las vacunas. Y creo que este es uno de los muchos gráficos en que demuestran con claridad que la vacunación, las vacunas son uno de los grandes avances de la medicina desde prácticamente mitad del siglo pasado. La incidencia de muchísimas enfermedades infecciosas ha disminuido hasta prácticamente desaparecer, sobre todo en algunas regiones geográficas, como afortunadamente la nuestra, en algunos casos. Tan es así que buena parte de la resistencia a la vacunación viene del éxito de las vacunas, puesto que muchas personas han perdido memoria de los estragos que podía causar una de estas infecciones cuando no había vacuna disponible para la población. En muchas zonas del mundo ni se plantean el dudar de la eficiencia y el interés que tiene la vacunación. Si alguien quiere estar al día de una manera rápida y bastante bien informada de cómo son y cuál es el estado de la cuestión de las vacunas, os recomiendo que visite esta página web del New York Times, en el que de día a día se va actualizando el estado de todas las vacunas en desarrollo, producción, autorización, incluso también las que se han ido abandonando durante este año y poco que llevamos de pandemia. Tenéis información de todo tipo de aspectos referidos a la vacuna. También hay en otras zonas de esta web información sobre los tratamientos y, como podéis ver, tenemos pues 4 grupos principales de desarrollo de vacunas. Vacunas que se llaman ahora genéticas, las que decíamos de RNA mensajero, pero también se incluye la de DNA, como la que desarrolla el profesor Vicente Larraga. Vacunas basadas en vectores virales, como las que está más implicado el doctor Cristian Esmerdó. Luego hay vacunas que son directamente proteínas y, por último, vacunas basadas en la atenuación o la inactivación del propio virus. ¿De acuerdo? Cada una de ellas tiene sus ventajas y posiblemente ellos nos puedan hablar con más detalle de si tienen algunos inconvenientes. Lo más interesante del caso del coronavirus referido a las vacunas es el escasísimo tiempo, la rapidez con la que se han desarrollado las vacunas correspondientes. Aquí tenéis en este gráfico una comparación del tiempo que ha tardado en desarrollarse cada una de las vacunas de las diferentes infecciones que tenéis indicadas, ¿de acuerdo? Y cuando no han sido decenios, han sido pues
también más decenios, porque no ha habido ninguna vacuna que se haya desarrollado en menos de un decenio, desde la identificación del patógeno responsable hasta la disponibilidad de las vacunas. Sin embargo, cuando hablamos de la vacuna del coronavirus, hemos visto que se ha desarrollado una vacuna, más de una vacuna, perdón, en menos de un año. Y esto ha sido posible gracias a la compresión en el tiempo de lo que serían las diferentes fases por las que pasa el desarrollo de una vacuna. Si este es el esquema de un desarrollo normal, digamos en 15 años, pero ya hemos visto que pueden ser incluso más, este sería el esquema comprimido con solapamiento de distintas etapas de este proceso en el desarrollo de vacunas contra la COVID. Compresión que lo ha permitido el desarrollo en apenas 10 meses, poco más de un año. Evidentemente esto es posible gracias a una inversión económica como creo que no ha habido en la historia en el desarrollo de vacunas, pero también por la colaboración, la ciencia abierta en muchas fases del proceso y también por el interés social que ha permitido que etapas que deberían irse evaluando sucesivamente se hayan ido desarrollando simultáneamente. Yo creo que este es el punto clave del debate que vamos a tener a continuación. Bien, al cabo de estos 10 meses, 12 meses de desarrollo de vacunas, hemos visto los informes, sobre todo publicaciones referidas a las eficiencias vacunales, resultado de la etapa 3 de prueba de las vacunas, realmente espectaculares, mucho mejores del orden de eficiencias del orden del 95%, eficaces del 94-95%, tanto en la vacuna de Pfizer como en la de Moderna, pero estos mismo tipo de gráficos se ha ido viendo en los que se han ido publicando hasta el momento, no basadas necesariamente en el ARN mensajero. Luego resulta que en las poblaciones reales las eficiencias parece que no son tan elevadas, pero esto yo creo que también es un tema de interés para debatirlo y sobre todo para entender las diferencias que hay entre un ensayo clínico, aunque sea a gran escala, y la aplicación ya en la población real, con toda la variabilidad que eso implica. En estos momentos tenemos 6 vacunas autorizadas en algunos países, no todas están autorizadas en todos los países, como sabemos en Europa solamente tenemos 3 en estos momentos, se está evaluando la 4ª vacuna, que es la de Johnson & Johnson, y en principio pues todas ellas tienen una protección frente a hospitalización y muerte derivada de las vacunas, aunque en la gráfica pone del 100%, bueno, dejémoslo próximo al 100%, que ya es más que suficiente y muy, muy interesante. También es muy interesante la última columna, observar qué eficacia tienen frente a enfermedad moderada, ¿de acuerdo? Esto es lo que en principio permite que personas vacunadas, si son infectadas, esto sería un tema también a debatir, no desarrollen una sintomatología, lo cual también tiene sus problemas, porque no desarrollar sintomatología no quiere decir que no estén infectados y que no pudiesen en su caso transmitir el virus a terceras personas. Bien, y todo esto estaba muy bien hasta que aparecen las variantes y desde hace 3 meses aproximadamente tenemos variantes hasta en la sopa. La británica, la sudafricana, la brasileña. ¿Qué es lo que sucede con estas variantes? Bueno, pues porque lo que hemos visto con 2 de ellas especialmente, con las variantes 501Y, V2 y V3, la sudafricana y la brasileña, es que presentan resistencia parcial, menor eficacia en la neutralización de anticuerpos desarrollados por algunas vacunas. Y esto va a ser un punto importante en los próximos meses. De hecho, ya ha habido algún país, como la propia Sudáfrica, que evita la administración de la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca a su población por la baja eficiencia que está mostrando en un ensayo que hicieron hace ya unas semanas frente a la variante sudafricana. Lo que sucede con la variante brasileña todavía no está completado. ¿Por qué? Pues porque ha habido
todavía pocos casos, casi exclusivamente restringidos a Brasil, aunque ahora ya está presente no en 11 como ponía en la tabla, pero ya en 25 países, pero no hay un número suficiente de personas como para tener datos y poder establecer qué eficiencia o qué falta de eficiencia tiene frente a cuáles vacunas. ¿De acuerdo? Bien, yo hay dos cosas adicionales que me gustaría comentar antes de cerrar mi intervención y dar paso a los ponentes. Una es la acumulación de vacunas en algunos países y el desabastecimiento que se está observando en otros muchos países a resultas de esta acumulación de suministro por parte de las empresas farmacéuticas, que son las que están desarrollando, y hoy mismo he visto este cuadro comparativo en el que se nos muestra el grado de cobertura o de cobertura extra de la población de los principales países y el número de millones de personas adicionales a los que se les podría suministrar las vacunas sobrantes de inmunizar por completo a la población de cada uno de estos países. Hay una iniciativa, hoy mismo la he leído, para que estas vacunas sobrantes se redistribuyan, se aprovechen y sirvan para el resto de la población mundial. No olvidemos que la COVID-19 es una infección que o se controla a escala global o por cualquier reducto que quede, sabemos que puede extenderse de nuevo a prácticamente cualquier país del mundo. Y aunque estemos protegidos por una vacuna, no debemos confiarnos en que eso no nos va a poder volver a afectar. Y el segundo punto con el que quería acabar es sobre cómo se ha financiado el desarrollo de estas vacunas. Y podemos ver cómo hay vacunas que se han sustentado en un desarrollo eminentemente privado, de la industria y del capital privado, pero hay otras que tienen un desarrollo esencialmente público, ¿de acuerdo? O de organizaciones sin ánimo de lucro. Esto también nos indica que hay muchas maneras de aproximarnos a el desarrollo de vacunas y que no necesariamente se tiene que depender de una industria que puede o no tener intereses comunes con los del resto de la sociedad. Y yo creo que sin más preámbulos voy a dejar de compartir mi pantalla y paso a que Cristian Smerdou pues, nos haga su presentación. Pues muchísimas gracias, Fernando. Un placer estar aquí. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Y bueno, a mí me han planteado durante 10 minutos aproximadamente hacer una exposición en la que defienda de alguna forma por qué creo que las vacunas se han podido desarrollar contra coronavirus, contra COVID, tan rápido como se ha hecho, ¿no? Y después de mí, pues mi colega el doctor Larraga pues, va a intentar hacer la defensa un poco contraria, pero bueno. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que las vacunas son una realidad, se han desarrollado rápido y eso obedece a varias causas, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para que veáis un poco algunas ideas. Vale, creo que la estáis viendo. Vale. Sí, sin problema. Vale, perfecto. Bien, si a cualquiera de nosotros nos preguntaran hace un año aproximadamente si era posible en un año tener ya personas vacunadas, es decir, con una vacuna aprobada y distribuyéndose en la población, pues yo creo que muy pocos hubiéramos pensado que era posible, ¿no? Entre ellos yo. ¿Por qué? Pues por muchas cosas que ha comentado ya Fernando. La mayor parte de las vacunas han tardado mucho tiempo en desarrollarse, más de 10 años, alguna un poco menos, pero en general son periodos largos. Para que llegue la vacuna a la población, primero hay que generar una vacuna en un laboratorio con tecnologías que son complejas, hay que probarlas en modelos animales, hay que evaluar que son seguras, en primer lugar, en población, bueno, en voluntarios, y sobre todo, esto es lo más importante, probar que además son eficaces, que eso no quiere decir solo que induzcan anticuerpos o respuesta celular, sino que eso proteja de la infección del patógeno. Y eso es más difícil. ¿Por qué? Porque para eso hace falta que la población vacunada esté expuesta al virus y haya una población grande expuesta al virus. Eso, como veremos después, se ha dado de forma muy clara con esta pandemia, ¿no? Y por otro lado, finalmente, también todo lo que son los procesos regulatorios, es decir, para que la vacuna luego sea aprobada para poder distribuirse en la población, tiene que ser aprobado por las agencias regulatorias, por ejemplo, el FDA en Estados Unidos
o la EMA en Europa. Y eso pues son trámites burocráticos que tienen mucho papeleo, muchos controles y que normalmente llevan mucho tiempo, ¿vale? Bien, ¿cómo ha sido posible entonces que con todas estas, digamos, procesos largos, la vacuna del COVID pueda ser una realidad, o varias vacunas incluso, hoy día? Bueno, pues yo creo que hay varias razones, ¿no?, para esto. En primer lugar, antes de llegar a lo que son las pruebas en humanos, ha habido un desarrollo muy rápido de lo que es la vacuna en sí. Esto ha sido propiciado sobre todo, fundamentalmente, por lo que os pongo aquí a la izquierda, que es la situación global de la pandemia, es decir, una situación de emergencia no nacional, no en unas zonas, como puede haber habido, por ejemplo, con el ébola en el pasado, brotes en ciertas zonas de África, sino a nivel global, que ha afectado a la salud de las personas, pero también a la economía. Todo esto ha hecho que, bueno, pues que todos los gobiernos y todas las instituciones y las compañías pues hayan puesto a trabajar muy rápido. Pero a esto ha ayudado mucho también la rapidez con la que se ha identificado el patógeno. Si recordáis, los primeros casos de COVID se describen a finales de 2019, diciembre, y ya en enero, a mediados, ya tenemos la secuencia del genoma del coronavirus, del SARS-CoV-2, es decir, que eso no se había producido tan rápido antes con otros patógenos. Todo esto se ha apoyado también en un conocimiento muy profundo de muchos años de estudio de los coronavirus en general, que ha podido aplicarse también a este nuevo, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de hacer la tesis en el laboratorio Luis en Juanes, que trabaja, como sabéis, ahora en una vacuna también, pero que ha trabajado mucho tiempo en coronavirus, sobre todo animales, y después en SARS, en MERS. Ellos incluso habían desarrollado vacunas para estos dos últimos, que nunca llegaron a probarse porque digamos que esas epidemias o bien se acabaron o se encontraban limitadas en zonas muy restringidas, pero todo eso es un conocimiento que se ha aprovechado ahora y todo eso demuestra que la investigación, digamos, que permite acumular una cantidad de conocimiento y herramientas que luego hacen posible este desarrollo rápido de una vacuna para reaccionar a una pandemia como esta, ¿no? Finalmente, otra cosa muy importante a nivel de la tecnología ha sido que básicamente, digamos, se habían desarrollado durante los últimos años tecnologías para generar vacunas genéticas, vamos a llamarlas, basadas tanto en vectores virales como en ácidos nucleicos, que no estaban disponibles hace poco tiempo relativamente y que hoy día ya eran una realidad, ¿vale? Lo cual ha permitido pues, que esto avanzara muy rápido. Para los vectores virales solamente había una vacuna que yo recuerdo ahora aprobada ya, que es la del ébola, con un virus modificado genéticamente. Para RNA no había ninguna, ¿vale? Y el desarrollo en concreto de las vacunas de RNA ha sido posible gracias a que se ha desarrollado en los últimos años la tecnología para poder producir esos RNA mensajeros para que sean estables, cosa que antes no se podía hacer, y también de los vehículos para hacer que entren fácilmente en las células, es decir, los lípidos, las nanopartículas lipídicas. Y ya había varias compañías que estaban probando este tipo de vacunas, por ejemplo, para Zika, para gripe, y que básicamente lo único que han hecho ha sido cambiar el RNA mensajero que tenían para una proteína de Zika por el del coronavirus. Y esto ha permitido que se acelerara mucho. También, obviamente, las vacunas de DNA, las que está trabajando mi colega, el doctor Larraga, pues también se benefician de esta tecnología que se ha desarrollado muy rápidamente. Una vez ya realizado todo este proceso, que realmente pues, tardó muy poco, porque prácticamente estas vacunas ya estaban preparadas en marzo aproximadamente del año pasado, pues se pasó a la parte más importante, que es a las pruebas, primero en animales y después los ensayos clínicos. Como ya ha comentado antes Fernando, pues son ensayos en diferentes fases. La fase 1 y la 2 normalmente son para ver seguridad y también en el caso de vacunas para ver inmunogenicidad, que se producen anticuerpos o respuestas celulares. Y la fase 3, que es la más importante, es para ver que la población realmente vacunada está protegida. Si os fijáis un poco en estas tres vacunas, que son las tres que están aprobadas en la Unión Europea ahora mismo, fijaros que los ensayos en fase 1, he puesto aquí el número de personas implicadas, que no fue muy grande en esos ensayos, pero ya empezaron en marzo, por ejemplo, la vacuna de Moderna, ¿no? O en mayo, en abril, las otras dos, ensayos fase 1-2 que solapaban también, en muchos casos, para empezar ya en el verano los ensayos en fase 3, ya con unas poblaciones muy grandes. Aquí yo creo que está un poco la clave también del desarrollo rápido, el poder hacer estos ensayos en fase 3 en poblaciones muy grandes de personas expuestas al virus, cosa que
Para otras vacunas es más difícil. Por ejemplo, si pensáis vacuna para Zika, un virus que se transmite por mosquitos, bueno, pues igual la población expuesta no es tan alta, la transmisión es más baja, en este caso es un virus que se transmite muy fácilmente. Entonces es más fácil evaluar la eficacia en menos tiempo, ¿no? Para otras vacunas igual necesitamos más tiempo, 1 año, 2 años, incluso más, ¿no? Aunque el desarrollo previo se haga muy rápido. Y luego otra cosa muy importante que os pongo aquí al final es toda la parte burocrática del desarrollo de, o sea, la aprobación de las vacunas por parte del FDA o de la EMA, que normalmente tarda años, pues en este caso se ha realizado, puesto aquí menos de 6 meses, yo creo que ha sido mucho menos, pero ha habido como, bueno, primero unas actuaciones coordinadas para evaluar los mismos criterios en las diferentes vacunas o las más prometedoras, y después una agilización de los trámites y unas, digamos, aprobaciones un poco de emergencia en algunos casos para que esto llegara más rápido a la población, ¿no? Todo esto vamos a sumarle también lo que yo llamo, bueno, lo que se llama la carrera por la vacuna, ¿no? Que ya también ha mencionado Fernando, entre compañías, es decir, básicamente, claro, al final hay que pensar que esto, aparte de ser algo que necesitamos para proteger a la población, también para las compañías es un beneficio. Y de hecho, si nos remontamos hace 1 año o menos de 1 año, pues todos igual pensábamos que quizás la compañía que llegara antes a tener la vacuna era la que iba a tener, digamos, se iba a llevar el gato al agua y iba a vender la vacuna en todo el mundo. Luego hemos visto que hacen falta más vacunas, sobre todo por la limitación en la producción, ¿no? Pero esto ha facilitado también la rapidez, es decir, que las compañías compitan entre ellas, gracias también a toda esa financiación que ha comentado Fernando, ¿no? Y no solamente una competencia a nivel de compañía, sino también a nivel de naciones, ¿no? Se ha hablado del nacionalismo de las vacunas, pero es cierto que, por ejemplo, en el caso de la vacuna rusa, Sputnik, pues la han vendido un poco como un logro de Rusia frente a Occidente, ¿no? En tenerla casi al mismo tiempo o antes en el mercado. En el caso de Estados Unidos, habéis visto antes en una gráfica de Fernando que Moderna fue financiada prácticamente casi en su totalidad por fondos públicos, es decir, que es una vacuna americana. Si recordáis, Trump también habló en su día de que la vacuna iba a estar disponible antes de las elecciones, o sea, se ha utilizado también como un arma electoral, pero todo esto al final ha facilitado el desarrollo rápido. Y incluso aquí os pongo el ejemplo de Cuba, que no la tiene aprobada todavía, pero la vende un poco como para atraer al turismo, ¿no? Es decir, que aquí hay una competencia internacional para ver quién tiene antes la vacuna y obviamente al final nos beneficia a todos, pero también esto influye en la rapidez. Y ya finalmente, no lo pongo aquí en ninguna diapositiva, pero creo que hemos tenido mucha suerte, y esto es importante decirlo, es decir, podría haber sido que ninguna de estas vacunas funcionaran, ¿vale? No tenemos una vacuna contra el SIDA actualmente, a pesar de que se ha trabajado durante muchísimos años, no tenemos una vacuna contra hepatitis C, pero en este caso pues ha habido suerte. Ha habido suerte y inmunizando con la proteína Spike del coronavirus se consiguen respuestas neutralizantes que protegen. Y eso pues también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque si no estaríamos todavía probando diferentes vacunas, ¿no? Y ya con esto, pues no sé si me he pasado el tiempo, pues acabo mi presentación a favor de la velocidad de la generación de las vacunas, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Vicente, por favor, cuando quieras. Sí, yo... ¿Me escucháis? Perdón. Sí, te escuchamos yo creo que correctamente. Vale. A ver si... Vamos a ver si puedo... compartir. Sí, yo no he dejado de compartir, pero creo que ya no comparto, ¿no? Sigues compartiendo, pero... Sigo compartiendo, perdón. No puedo entrar yo. Entonces vale. Arriba de la pantalla donde estás tiene que haber un cuadradito pequeño con una... Stop share, vale, sí, perdón. Exacto. Sí, está perfecto. Ahí. Disculpa. Vamos a ver si puedo... Era Vicente. A ver si me veis. Te vemos. Vamos a ver si consigo... Esto es... Vamos a ver, es que vamos a abrir. Ahora, creo que ahora sí, ¿no? Todavía no, todavía te seguimos viendo a ti. ¿Ahí? Bueno, ¿me veis? Ahora ya no me debéis ver, creo. No, Sí, todavía te vemos. Bueno, verte te vamos a ver de todas formas, pero... Te vemos en pantalla. No se ve la pantalla todavía. No veis la presentación. No, eso es. Vamos a ver si
si consigo. Cuando das a compartir pantalla tienes que elegir Sí, la parte de la pantalla que quieres compartir. sí, vamos a ver, porque yo intento, no. Vamos a ver, ¿veis ahora la presentación? No, No, no se ve. En la parte de, o sea, en la parte baja de la pantalla, tiene que tener usted un botón que pone compartir pantalla. Cuando le da, Sí, me sale abrir preferencia del sistema, no consigo. no, en compartir pantalla tiene que ser. Sí, no, si estoy intento compartir pantalla, pero lo tiene permitido. Si le das a Share Screen, no te sale como una pantalla con todas las que tienes abiertas y entonces seleccionas. no, Eh, me sale. y no, si no nos puede enviar el archivo y lo ponemos nosotras desde aquí. Bueno, vamos a ver. Voy a hablar, si no os importa. Os No. perdéis alguna cosa que no tengo más remedio que exponer, pero yo creo que es importante decir las cosas. Tal y como se ha planteado el sistema, yo obviamente estoy a favor, no voy a estar en contra de la velocidad de lo que se está sucediendo. Desgraciadamente no os puedo poner un poco lo que estábamos haciendo, pero sí puedo deciros una cosa, y es una de las partes, y era lo que quería insistir, por la que se va tan rápido, lo ha dicho un poco Cristian, y es, nosotros hemos desarrollado un vector de ADN sintético en el que introducimos un gen responsable de la codificación de proteínas del virus. Empezamos con la proteína S que todo el mundo usa, luego le hemos añadido alguna más, pero es sintético. Y eso es muchísimo más rápido. Quiero decir, nos costó mucho desarrollarlo, nos costó 5 años, pero una vez que lo tenemos desarrollado ya en el polylinker, y perdonar que use este término que debéis saber si sois estudiantes de por lo menos tercero de biología, podemos introducir el gen que queramos. Y entonces estábamos introduciendo y hemos conseguido una vacuna que funcionaba contra la leishmaniasis, y lo único que tuvimos que hacer fue cambiar el gen de la leishmania, de la proteína de la leishmania, por el gen los genes de las proteínas del virus. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, obviamente se prueba primero in vitro, entonces se hace una prueba siempre infectando normalmente células embrionarias de riñón que son muy fáciles de hacer, y además que tienen una ventaja, y es que tienen el mismo receptor que usa el virus para entrar en las células epiteliales, ¿no? El AC2 lo tienen esas células, y para medir lo que usábamos, para estar seguros de que los anticuerpos, de que iba a ser efectivo, lo que usábamos era el fragmento de la proteína de superficie del virus de unión del virus a la célula epitelial para la que entra. Entonces estábamos seguros de varias cosas. Uno, de que estábamos haciendo que se produjera la proteína correcta, y otra cosa es que estábamos seguros que cuando medimos un anticuerpo, todos los anticuerpos que medimos son efectivos para bloquear al virus. Teníamos la duda de si obtendríamos más anticuerpos que fueran efectivos contra el virus, y probablemente los tendremos, pero los datos que tenemos siempre son el mínimo de anticuerpos específicos que va a bloquear al virus, porque lo que bloqueamos es el fragmento de entrada de la proteína S, y por tanto el fragmento de S. Entonces eso es muy importante. Es decir, yo creo que deberíamos hablar un poquito de las cosas que se han dicho. Tanto Fernando como Cristian han dicho cosas que son muy importantes. ¿Por qué se ha ido tan rápido? Por el dinero, por la colaboración científica. El que en enero estuvieran todas las secuencias nos ha permitido trabajar muy rápidamente todos, y además estaban disponibles, que no siempre ha pasado. Por los conocimientos previos. Digamos que la vacuna más original es el uso, fundamentalmente hasta ahora lo del RNA, de este tipo de moléculas que son sintéticas. Antes, tradicionalmente, siempre se usaban moléculas que se usaban en vectores virales, bueno, y antes las purificaciones de proteínas, ¿no? Esto parece que es mucho más efectivo. Se ha roto además otro tabú, y el tabú era de no se puede trabajar con RNA. ¿Por qué? Pues porque es enormemente inestable. Y efectivamente es enormemente inestable, pero
se están descubriendo cada día más métodos para que esa molécula sea más estable. Y esto va a permitir un avance en otros muchos campos, no solamente en este, sino en otros muchos. Nosotros hemos optado por el paso previo, que es decir, en lugar de introducir el RNA para que se produzca la proteína del virus y sea reconocida por el sistema inmune, lo que hemos hecho es utilizar el paso anterior, el DNA. ¿Por qué? Pues porque ya se usaba en varias en vacunas animales, pero fundamentalmente porque el DNA, al contrario del RNA, es una molécula enormemente estable y eso nos permitía fácilmente trabajar con ella. Todo este cúmulo de cosas lo que han permitido es ir rápido. Y bueno, nosotros en este momento creemos que terminando la fase con el modelo animal. Si tuviéramos suerte, en primavera pediríamos permiso a la Agencia Española de Medicamentos para empezar con las pruebas en humanos y eso nos ha permitido eso. Voy a plantear una cosa que yo creo que la ha nombrado Fernando y es muy interesante, y es ¿qué pasará con las nuevas cepas? Yo personalmente creo que poco, porque modificar una vacuna sintética por otra, en nuestro caso al menos tardamos aproximadamente, porque ya lo hemos hecho, es decir, no es que hable de oídas, ya lo hemos hecho. Nosotros tardamos aproximadamente un mes, porque el proceso de elaboración del nuevo gen para que induzca la nueva cepa, la nueva proteína de la nueva cepa, viene a tardar entre 15 y 18 días. Luego hay que sacarlo de un plásmido grande, bueno, una serie de técnicas, y recircularizarlo y volverlo a meter y crecer. Y eso lleva más o menos un mes. Entonces, yo creo que el temor ante que una variante deje de ser sensible a las vacunas va a ser poco real, porque rápidamente vamos a poder hacer una nueva vacuna que bloquee la nueva cepa. Al menos las sintéticas, las otras también, porque se va mucho más rápido, ¿no? Pero desde luego las sintéticas van a ser mucho más rápido. Y yo creo que es mejor que empecemos ya con las preguntas, si os parece. Muy bien, Vicente, pues muchas gracias. Creo que ahora sois los miembros del comité científico del Congreso los que tenéis un turno de plantear vuestras preguntas. Sí, muchas gracias por su participación. A continuación empezaremos con otra parte del debate en la que vamos a plantearles dudas que hemos ido recogiendo a través de las redes sociales del Congreso durante estos días y se las hará mi compañera Sara. Hola, buenas. Las preguntas que hemos recogido, la primera de ellas es la siguiente. ¿Creen ustedes que es correcto el uso actual de los test de antígenos, PCR, etcétera? Puede empezar con hablar. No va dirigida contra nadie en particular. A ver quién se atreve a decir que no es correcta la utilización. A ver, la gente con la que yo trabajo de epidemiología siempre me dicen que las pruebas no son buenas o malas, suelen ser buenas en general, pero sirven para lo que sirven. Y lo que no se pueden es mezclar usos para lo que no están en principio aconsejadas. ¿De acuerdo? Una prueba, cualquiera de ellas, te da una visión de lo que es en el momento en el que se realiza la prueba y de lo que ha pasado a esa persona, dependiendo de la prueba, hasta ese momento. Pero no te sirve para el futuro. No hay ninguna prueba de las actuales que tenga capacidad predictiva. Y sabemos que la carga viral tarda unos días en aumentar en las personas que han sido infectadas. De manera que un test de antígeno negativo hoy, una PCR negativa hoy, no garantiza que mañana, pasado o al otro, esa persona esté ya en condiciones de infectar a terceros. Entonces, hay que tener muy presente qué tipo de prueba se realiza, con qué fin se realiza y durante qué intervalo de tiempo se tiene que o se quiere tomar como válido el resultado de esa prueba. Sí, estoy de acuerdo. Eso es fundamental. No se puede predecir el futuro con lo que hay. Bueno, te ayuda, ¿no? Te ayuda a rastrear, sobre todo a rastrear e intentar aislar focos. Pero no, es imposible saber qué es lo que va a pasar dentro de 4 días después. Sí, yo creo que es un tema de probabilidades. Es decir, ninguna de las pruebas es perfecta, la PCR es más sensible que el test de antígeno, pero al final se trata de
bueno, de detectar el mayor número de casos posible. No vas a detectar el 100%, pero si detectas el 95%, pues mejor que si detectas el 80%, ¿no? Entonces, al final, con esas pruebas, también depende de la frecuencia con la que se hagan, etcétera, pues se consigue reducir la diseminación del virus, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es si ustedes creen que la inmunidad celular podría proteger frente a las nuevas variantes. Claro. Sí, sí, claro. Vicente es el experto aquí en vacunas. No, pero es verdad que bueno, yo entiendo que esa pregunta se haga, ¿no? Porque es la preocupación, pero obviamente la inmunidad celular está siempre dispuesta a reconocer lo que haga falta y a organizar una respuesta protectora, ¿no? Y eso es un poco, contesta un poco una pregunta que ha planteado Fernando, creo que ha sido Fernando, al principio. ¿Por qué parece que las vacunas sintéticas dan una respuesta mayor frente al virus, ¿no? O en este caso a la proteína del virus, que es la que se está usando mayoritariamente, que es la S, ¿no? Y es cuando uno introduce una vacuna que está basada en un virus, el sistema inmune no solamente reconoce la proteína que le hemos introducido en el virus, también reconoce todas las demás que van en ese virus. Entonces, digamos que distrae su atención, mientras que en el caso de una vacuna sintética, caso de Moderna, caso de Pfizer, pues digamos que toda la energía se dedica a una o a muy pocas unas, porque obviamente es una cuestión estadística, proteínas. Y entonces esa es la que está más reconocida y digamos, más focalizada. Yo no sé si estaréis de acuerdo con ello, con lo que digo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo, simplemente añadir que bueno, la inmunidad humoral de anticuerpos va a tener una protección más rápida frente a la infección, es decir, va a detectar el virus antes de que infecte. La inmunidad celular va más dirigida hacia las células ya infectadas, pero cualquiera de las dos y la combinación sobre todo de las dos van a conseguir frenar la infección. Si solamente tuviéramos inmunidad celular, posiblemente te puedas infectar, pero no vas a desarrollar enfermedad, pero la combinación de las dos cosas es la que va a ser más potente. Y las variantes posiblemente, a lo mejor algunas escapan de parte de la inmunidad humoral, pero va a ser más difícil a lo mejor que escapen de la celular, que va contra, también, como decía Vicente, contra proteínas internas del virus, que a lo mejor no han mutado tanto, porque el virus posiblemente está mutando para transmitirse mejor y eso afecta más a la spike, que es la proteína que se une al receptor, ¿no? Pero bueno, eso... Yo, si me permitís, querría introducir simplemente una no matización, pero sí una pregunta relacionada con esto. Y es que la proteína no es un único ente. Hay numerosos sitios antigénicos en la proteína de la spike. Y los anticuerpos se desarrollan a su vez contra cada uno, no sé si todos los sitios antigénicos en una persona que está siendo inmunizada. Las mutaciones que estamos viendo por el momento normalmente se refieren a un único punto, un único aminoácido, el 484, esencialmente. Hay algún otro que también puede que esté implicado, pero el resto de anticuerpos que no están dirigidos frente al epítopo o epítopos en los que participa el 484, en principio deberían seguir siendo válidos o eficaces. Y digo en principio porque los resultados de los ensayos estos en Sudáfrica, pues no apuntaban. Parecía que anticuerpos policlonales también veían disminuida su eficiencia en los challenges de las personas que habían sido infectadas con este virus. Pero bueno, eso quiero que es algo que creo que debemos tener siempre presente, que la vacuna es algo, produce una respuesta que es mucho más compleja que el decir tengo anticuerpos, como si fuese una única cosa repetida muchas veces. Son muchos anticuerpos diferentes los que se producen. Sí, ya está absolutamente de acuerdo. Yo creo que es muy importante lo que has dicho. Es muchas personas, incluso personas que saben, que no son conscientes de que realmente un anticuerpo es una estadística de anticuerpos distintos frente a distintos fragmentos, posiciones y variaciones de una proteína, ¿no? O de un glicólico. ¿Como cuántos antígenos y anticuerpos se conocen en la proteína S? Cientos.
cientos. Eso sin contar la parte glicídica de la proteína, que eso ya multiplicas por 4 o por 5. Muy bien. Lo que pasa también, quería puntualizar, también hay algunos sitios antigénicos más relevantes que otros, ¿no? Es decir, pues la zona que utiliza la spike para unirse, o sea, el dominio RBD, que se llama, que utiliza para unirse a su receptor en la célula, es más crítico. Si eso muta, a lo mejor es más fácil que esa variante pueda escapar un poco más de la neutralización, ¿no? Por anticuerpos, no de la respuesta celular posiblemente, que no le va a afectar tanto. Pero... Sí, el RBD es esencial. Sí. Pues que afortunadamente es grande, entonces... sí, o sea, no es un dominio solo, no es un epítopo. Sí, un trozo, todavía quedan los otros, como dice Fernando, ¿no? Tienes razón. Más. Sí, muchas gracias. La última pregunta de este apartado dice lo siguiente. ¿Saben si están estudiando los factores genéticos que provocan reacciones tan distintas al virus en diferentes personas? Ojalá, yo creo que sí, pero eso va a durar años, ¿no te parece? Tú, Fernando, sabes más de eso que yo. Sí, eso vamos a ver, estudios hay desde el primer día, en marcha están los estudios desde el primer día, lo que pasa es que son tremendamente difíciles, incluso en otras enfermedades, en otras condiciones en las que están muy bien determinados los factores genéticos, se sabe que existen factores genéticos, identificarlos con precisión normalmente requiere un trabajo de muchos años. Ya sé que GWAS promete encontrar agujas en pajar, pero luego las agujas hay que ver qué efecto tienen. Y hay agujas de tricotar y hay agujas que son alfileritos que sirven para bien poco. Quiere decir que lo que aportan a la predicción de la posible respuesta por parte de una persona que está siendo que es infectada por el virus respecto de si va a ser más fácilmente o menos fácilmente, si va a progresar más o va a progresar menos, eso hay otros muchísimos factores no genéticos que también influyen. Separar aquí el grano de la paja es tremendamente complicado y por el momento apenas hay 2 o 3 trabajos que demuestran la existencia de algunos factores y todavía no hay ninguno, por lo menos que yo haya visto, leído o al menos leído el abstract, en el que con contundencia digan podemos decir que estas personas que tengan esta combinación de alelos en estos loci no van a ser infectados por o van a ser infectados de manera mucho más grave, que ambas cosas serían muy interesantes. Por el momento se está investigando, pero no se ha llegado a ninguna conclusión clara y definitiva. Sí, yo tampoco conozco mucho el tema, pero sí que estoy de acuerdo que va a ser muy complicado y que hay muchos más factores. Pues, por ejemplo, la exposición a otros coronavirus humanos que producen resfriados y tal, parece que puede también afectar de alguna forma cómo responde el organismo al COVID. Entonces, son tantos factores que al final bueno, va a ser complicado identificar. Luego hay un factor de edad que está claro, ¿no? O sea, las personas mayores, cuanto más mayores, más posibilidad de desarrollar el síndrome respiratorio agudo como consecuencia de la enfermedad. Y eso no son factores genéticos, tal cual. Claro. Es hay una cosa que no se nos puede olvidar y es que la infección a nivel celular depende también de la penetración del virus en las células y esta está mediada por una serie de receptores celulares, AC2 y algunos otros, pero sobre todo el AC2. La expresión de AC2 varía a lo largo del tiempo, y a lo largo de los tejidos y a lo largo de las condiciones generales de salud y demás de los individuos. Es una proteína que se expresa de forma variable. Por eso el control directo de qué es el estado, cuál es el estado de infectividad de una persona es tan difícil y por eso nos encontramos, a mi entender, con resultados aparentemente tan inexplicables como que una persona joven sin ningún factor de riesgo conocido manifiesta una expresión, tiene una enfermedad muy importante, también no estamos hablando de la respuesta antiviral inflamatoria por parte del individuo, que es a lo que lleva en muchos casos a la gravedad de esas infecciones, frente a otras personas en las que la expresión de esta proteína o de estas proteínas es menor y afecta solamente a lo mejor a unos tejidos, a unos órganos mucho más concretos. Yo creo que tenemos aquí un campo todavía muy amplio de experimentación y de descubrimiento. Perdona, Vicente, que creo que te he cortado. No, estoy de acuerdo, está muy claro que ni la epidemia se va a terminar con las vacunas, la epidemia sí, lo que no se va a terminar es la enfermedad,
ni los estudios sobre la enfermedad, porque ahí quedan casi todo por saber. Llevamos un año de verdad, es decir, se ha hecho prácticamente algo excepcional el conseguir vacunas que funcionen, y dentro de probablemente un año habrá 12 o 14 que funcionen todas, y están muy bien que funcionen todas, y además que serán útiles todas, porque tenemos que seguir vacunando a millones y millones de personas que en estos momentos están absolutamente desasistidas, y estarán. No solo están, sino que además estarán. Entonces, todo es un estudio que está comenzando y que va a durar años, y al final podremos saber más cosas, ¿no? Si os parece. ¿No estáis de acuerdo? Muy bien. Sí, sí. Creo que si ya el comité ha concluido sus preguntas, creo que todavía tenemos tiempo para algunas de las preguntas que nos ha formulado el público. Andrea Oyarzún pregunta: ¿el uso de vacunas con virus inactivados como Sinovac supone una ventaja contra las nuevas variantes del SARS-CoV-2? Vicente. Sí, Tú eres más experto en vacunas. Sí. ¿Qué va a suponer una ventaja? No tiene por qué. Es decir, que porque la vacuna inactivada se la hace sobre una cepa. O sea, si luego si hay otra cepa, tendrán que volver a coger esa cepa, crecerla y entonces inactivarla. De nuevo, es un proceso que va a durar un tiempo, ¿no? Yo sinceramente creo que las vacunas sintéticas van a tener ventaja. Fundamentalmente las de RNA y DNA son las más fáciles, ¿no? Sí, yo no sé, simplemente añadiría, yo creo que igual este tipo de vacunas inactivadas son menos eficientes para inducir respuestas celulares. Posiblemente porque, bueno, con las vacunas sintéticas, o sea, con las vacunas genéticas, se expresa la proteína viral en las células, incluso en las propias células presentadoras de antígeno, y en este caso no. Entonces, posiblemente la generación de respuesta celular sea menos eficiente, no lo sé, pero es un poco la impresión que tengo. Luego también depende un poco cómo se inactiven. La inactivación puede también modificar la estructura de las proteínas, la conformación, y puede que se pierdan algunos epitopos que son importantes para generar anticuerpos neutralizantes. No lo sé. En este caso. Sí que parece, yo por lo que he leído, que estas vacunas son un poco menos eficaces, ¿no? Esta se está usando bastante en Brasil, creo, no sé. Sí, en Brasil. Sí, y me parece que la eficacia ha sido menor, aunque bueno, las comparaciones son difíciles entre vacunas, ¿no? Sí. Yo creo que ahora que hablas de la eficacia, yo creo que hay que hacer una puntualización, no a lo que dices tú, sino a lo de la eficacia. Las compañías farmacéuticas están utilizando la eficacia como un factor de calidad. Entonces, como ha dicho Fernando al principio, cuando uno aplica las vacunas sobre una población general, todas bajan en su porcentaje. Y además, ¿cómo se mide esa eficacia en un grupo, por muy grande que sea, 30 o 40.000 personas? Pues influye en el porcentaje. También hay un juego estadístico con un aspecto comercial muy claro. No sé si estáis de acuerdo. Sí, sí. Es la parte de la evaluación de las vacunas es algo que he leído muy tangencialmente porque no es mi campo, y me he quedado, no digo que escandalizado porque no es un escándalo, pero sí sorprendido de lo complicado que puede llegar a ser por una parte y lo fácilmente que se puede, digámoslo así, prestar a artificios estadísticos, por decirlo de una manera, que es lo que Vicente está comentando. Hay muchas maneras de presentar y de leer los mismos resultados, y las conclusiones a las que puede llegar la persona de la calle pueden llegar a ser muy distintas. Y claro, a ellos ya les llega además mediada por unos medios, unos medios de comunicación que normalmente no contemplan especialistas en esos campos. Si os parece, pasamos a la siguiente pregunta de un espectador anónimo que dice: si tuvieras que citar una única crítica sobre los ensayos clínicos de las vacunas frente a SARS-CoV-2 que actualmente ya se están comercializando, ¿cuál sería? No sé. Todas tienen ventajas e inconvenientes. O sea, eso es difícil decir una sola. No sé. Hay otra cosa que también yo creo que sí que merece la pena indicar, y es que es un poquito continuación de lo anterior. Es decir, las vacunas en estos momentos y durante meses y puede que algún año, lo que hacen es
eliminar la posibilidad de que una persona enferme. Quiere decir, atacan la epidemia. Entonces, realmente una vacuna que tenga un 60% de protección, que no sería tan buena y que, y que a lo mejor ha tenido un defecto a la hora de plantear la fase 3, pues funciona. Y funciona suficientemente como para que la infección baje, la epidemia baje en una determinada área. Entonces, vale, el desarrollo de vacunas tiene un concepto, una parte eminentemente práctica, ¿no? Podemos intentar conseguir la mejor vacuna que además sea esterilizante, quiere decir que no se transmita y que vayan, y sin embargo, mientras tardas en desarrollar eso, que indefectiblemente vas a tener mucho más tiempo de desarrollar, mientras hay muchas personas que enferman y mueren, ¿no? Entonces, digamos que es un equilibrio el que tienes que guardar. Tienes que tener, obviamente, una calidad y un control absoluto de lo que estás desarrollando, pero también conviene ver la repercusión sobre la población general que va a haber. O sea, siempre hay tiempo para mejorar una vacuna. Por el momento vamos a hacer una que sea suficientemente buena y sobre todo segura. No sé si estáis de acuerdo. Sí, yo simplemente añadir una cosa, una crítica, por poner una crítica. No, que yo pienso que a lo mejor este tipo de ensayos, aunque se han hecho con mucha gente, las personas que se vacunan, no se ha mencionado antes, pero bueno, normalmente hay un brazo del ensayo donde las personas reciben la vacuna real y otro brazo el placebo y no lo saben, ¿no? Es un poco ciego. Pero también es cierto que las personas que participan en estos ensayos normalmente a lo mejor son personas más concienciadas, ¿no?, con este tema, que toman más precauciones y a lo mejor no está reflejando luego la realidad de lo que va a ser la vacunación en la población general. No lo sé. Es un poco mi impresión, ¿eh? Es una impresión personal. Sí, eso debe tener un efecto. Vamos a pasar porque hay varias preguntas y me gustaría intentar llegar a todas. También en cuanto a la mejora, Xavier Soler nos pregunta si se podría cambiar, qué se podría cambiar a nivel científico, para cortar aún más los plazos para poner a punto las vacunas. Ya lo pone complicado. En un mes la vacuna. Ya lo pone complicado, pero bueno, la pregunta se traslada a los... Yo creo que se ha ido muy deprisa, ¿no? Muy deprisa. Todo se mejorará, estoy seguro que todo se mejorará con el tiempo, pero claro, yo creo que lo que ha dicho Cristian es muy importante y también lo he dicho yo, y es, nosotros hemos podido empezar a trabajar porque habíamos empleado 5 años antes en desarrollar el vehículo. Los de Moderna les ha pasado lo mismo y a los de Pfizer les ha pasado lo mismo. Si no hubieran tenido el trabajo de investigación previo, no hubiera sido factible hacerlo en tan poco tiempo. Yo creo que eso es un aspecto que a la población en general se le escapa, y es que muchas veces los científicos trabajamos fuera de los focos con una labor que muchas veces no es reconocida, sobre todo por quien debería preocuparse mucho más de ello, nuestras autoridades y políticos. Y cuando llega el momento de que tocan arrebato, pues tenemos que, y en algunos casos se recoge el trabajo, el fruto del trabajo desarrollado de esa manera normalmente tan sacrificada y poco reconocida. Y yo creo que este es un ejemplo de los más claros. Por lo que yo he leído, una de las personas clave, la científica esta de origen lituano, ucraniano, que desarrolla vacunas de RNA y que durante años ha estado peleando, croata, que ha estado desarrollando, perfeccionando el sistema y que ha sido, pues no sé, ha padecido falta de financiación, le han reducido el laboratorio, poco más o menos, que ha sufrido un ostracismo en su propio centro de investigación. Ahora resulta que es reivindicada como la gran artífice de la posibilidad de desarrollar este tipo de vacunas. Creo que la labor de ella y de otros muchísimos que están desarrollando tareas semejantes en este y en otros campos, creo que siempre debe quedar reconocida. Sí, eso me ha pasado a mí. Sí, sin ir más lejos. Yo era un tío que trabajaba con perros y me miraban así. Claro. Y entonces, bueno, ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué sirve? Efectivamente. No. Si la pregunta del eso para qué sirve, algunos la tenemos muy marcada desde hace muchos años. Yo trabajaba con moscas de la fruta, o sea que, fíjate, pero... Bueno, si os pongo el ejemplo, yo cuando hice la tesis en el laboratorio de Luis en Juanes, él trabaja con coronavirus. Perdón. Tenemos que acabar ya porque tenemos más actividades después y ya estamos. Muy bien. Muchas gracias por su participación, ha sido muy interesante.
Y nos sabe fatal que hayan preguntas por responder, pero muchísimas gracias de nuevo Muy bien. y ya está. Venga. Muy bien, muchas Vale, gracias. muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Y Hasta otra ocasión. hasta Bueno, Vicente, Cristian, gracias. luego, igualmente, mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.